Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Su rica gastronomía guayaquileña no solo se basa en su infinita variedad de mariscos que vienen de sus playas y manglares. Por ser el hogar de migrantes nacionales y extranjeros, se creó una fusión gastronómica nacional que combina su identidad cultural con estándares internacionales, convirtiéndose en el corazón de la cocina ecuatoriana. Porque en Guayaquil, una experiencia vale más que 1000 imágenes. Bueno, muy buenas noches a todo el público aquí presente a este encuentro literario que tiene como objetivo el lanzamiento de la novela Firmamento, ganadora del premio La Linares 2020, premio compartido con Dalton Osorno, creador de Crónicas para Jaivas y Cangrejos, conferido por la Casa Ewes a través de su campaña de lectura Eugenio Espejo. Vale la pena destacar el gran aporte a la cultura en el Ecuador que realiza la Casa Ewes, promoviendo la buena lectura de autores nacionales e internacionales, con obras al alcance de la mano del lector. Ahora tengo el gusto de presentar al autor de la obra que nos reúne en este espacio virtual, Hans Berg, mi papá, a quien agradezco por haberme permitido participar en el lanzamiento de su libro número 15. Hans Berg Martínez nació en Guayaquil en 1962. Es un autor de cuentos, novelas y de literatura juvenil e infantil. Entre sus logros más importantes están los siguientes: el premio Aurelio Espinosa Polit en el 2009 por su novela Maratón, el premio nacional de la novela de la Casa de la Cultura en los años 1999 y 2012 por sus obras Los Senderos de Maús y Las Luces de la Felicidad. Premio Pichincha por su libro de cuentos Errantes y Embusteros, año 2012. En literatura juvenil obtuvo el premio Darío Guevara por su obra Viaje al cráter Ngorongoro en el 2015. Su obra literaria figura también algunas antologías nacionales e internacionales. En lo personal, está casado con mi mamá, que se llama Lorena, y somos 4 hijos en total. Es administrador de la biblioteca del Colegio Torremar, ferviente incentivador de la lectura en niños y adolescentes. Ahora en los animales tiene un pastor alemán llamado Bastian, con quien sale a trotar con frecuencia, y una gata, y ha salvado a algunos animales. Entre esos hay 2 zarigüeyas, algunas aves, por lo que yo creo que sería también un excelente veterinario. Contamos así también con la valiosa compañía de Andrés León, quien presentará la obra. Él nació en Guayaquil en 1978. Es comunicador enfocado en el desarrollo de campañas públicas y sociales. Fue tallerista de Miguel Donoso Pareja e integrante del grupo cultural Buceta de Papel. Escribe cuentos y compone música. Su primera novela fue Descartable, publicada en el 2017 por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la que se encuentra un ejercicio de metaliteratura muy interesante. Ha publicado en algunas antologías nacionales e internacionales. En sus tiempos libres, a Andrés le gusta pasear en su Vespa y hacer deporte. Prefiere el tenis, juega dobles con su esposa Sonia y practica el ciclismo. Dedica además mucho de su tiempo para jugar con su hijo Matías. Ahora bien, sin más que decir, los dejo con Andrés, quien se referirá a la protagonista de la noche, Firmamento. Buenas noches. Se escucha bien por acá, ¿no? Sí. Listo. Bueno, antes que nada, gracias para empezar a la FIL, a los organizadores por este espacio, gracias a la familia Berg Martínez y a la familia en general por esta invitación para estar acá. Es realmente un honor y aparte es un placer, ¿no? Y es muy interesante poder participar de manera voluntaria e involuntaria, de manera real y ficcional en estas lecturas, ¿no? Para mí es algo que me parece fantástico. Y bueno, un poco lo que quería arrancar era con un breve detalle que yo fui escribiendo y que fui pensando luego de leer Firmamento, que la tengo por acá. Es un libro muy bueno que se los recomiendo, está en Casa Morada, lo pueden pedir cuando quieran, por ahí Paulina siempre los atenderá. Y bueno, y arranco un poco con un epígrafe que Hans utiliza en la novela, que dice: cayó al fin dormido y soñó agitadamente, desordenando las sábanas, mientras se abría el velo de nubes que ocultaba el firmamento y brillaban fríamente las estrellas otoñales.
En Christine, novela de Stephen King, que Hans cita como epígrafe, la protagonista estaba parada junto a la cuneta, mientras el motor del auto estaba en marcha y se podía ver el humo que salía del tubo de escape. Ella odiaba ese coche, pero había un detalle. El coche también la odiaba a ella. Vamos, le dijo, ¿no? No estarás asustada, pero Christine estaba aterrorizada y estaba segura de que todo se trataba de un sueño. Tenía que serlo, porque el coche la oyó. En el caso de Firmamento, la novela de Hans, en el caso de Hans Bert Martínez, existen objetos que también se toman el protagonismo, como la bruma, cuando conversa con Stephen Hawking, por ejemplo, o los restos dispersos de una sonda extraterrestre, como el cubo, o para ser más exacto, una cuba que realiza lecturas telepáticas, y ni hablar de las hojas metálicas de las cuevas de los tallos, las estrellas o el mismo firmamento, que juegan con nosotros como si fuéramos conejillos de laboratorio. El libro va saltando entre las historias. Parece que se aleja, parece que se acerca, y que todo al final se conecta. A veces uno lee como si apreciara una foto en donde las situaciones pasan rápidamente, pero es Hans quien, dentro de una economía de palabras precisa, intenta revelarlos lo necesario para avanzar, como quien bebe el agua a sorbos en una maratón, buscando hidratarse de a poco para llegar a la final de la mejor manera. En ese sentido, hay un quiebre si lo comparamos con su anterior proyecto de ciencia ficción, allá por el 2012, Las luces de la felicidad, en el que Hans realiza un gran despliegue de recursos visuales, ¿no? Hay un montón de narraciones de lugares y emociones. Y si yo juego con la analogía que utilicé para Firmamento, en Las luces de la felicidad, Hans se nutre de toda la hidratación posible y en la lectura uno se encuentra con bebidas isotónicas, mucho potasio, geles energéticos y frutos secos. Firmamento, en cambio, se lee desde una trinchera. Y Hans, desde el otro lado, va disparando cargamentos de humor, de absurdo, pero también de mucha precisión técnica al mezclar varios géneros. Suma referencias ciencio-ficcionarias a la historia y finalmente doblegarlas a su antojo y sigilo profesional. En cuanto a la estructura del libro, este se divide en 5 partes o segmentos. Y desde el inicio Hans parece decirle al lector, loco, tienes que estar muy despierto. Porque si bien es cierto que acerca capítulos cortos o escenas breves, estos son muy autónomos y no te dan de frente mayores pistas. Uno está como que un poco, ok, ¿y esto será esto con esto de acá o cómo es la cuestión? Por lo que el lector irá lucubrando y buscando desde cero y sin referencias, justamente como se arma un gran rompecabezas, ¿no? Aquí para mí, esto es súper importante, aquí se da uno de los grandes aciertos de la novela, porque Hans logra que la articulación de la misma simule el juego de un cubo de Rubik. Y además, en la trama está sugerido el blackjack, un famoso juego de cartas, por lo que Firmamento invita al lector a apostarle principalmente su tiempo y atención, considerando que Hans utiliza una estructura de ocultamientos. Y es uno, como lector, quien tiene que ir conectando la relación entre, por otro lado, a una banda criminal de payasos, que acá se llama el Club de los Gatos Perfectos, que se unen en la marginalidad con un particular sentido social y valores que el autor compara con el lema de los 3 mosqueteros, pero en este caso para organizar un memorable robo a una sucursal bancaria. Y por otro lado, a la contra que le hace la policía con el capitán Floriano y la teniente Ortiz a la cabeza. Además, a los intereses del gobierno americano y a la brumosa participación de un Hawking mentor y una Doris ejecutora que le aportan chispa a una propuesta narrativa. Para mí, la historia que más resalta de los inicios, porque uno va leyendo en medio de todo esto y va tratando de conectar, es justamente la de Piano Man, ¿no? A quien sinceramente yo no conocía. Yo en el 2005 vivía en Buenos Aires, me acuerdo, y nunca vi nada de esto, ¿no? Pero al leer el libro me pareció la más alucinante de todas las escritas, porque diferente del orden cronológico de la mayoría que Hans va escribiendo a lo largo del libro, esta arranca se da por una alucinación, ¿no? Contando una historia difusa que se desarrolla en un hipódromo, que lleva al lector a sentirse como un caballo con los ojos tapados, ¿no? Que también corre dentro de este sueño circular que nunca terminaba, hasta que el círculo se partió y ¡plash! Hombre al agua. Capaz, y luego de leer el libro, todos somos parecidos a Piano Man. Producto de la acción y de la trama propuesta, muchos perderemos la memoria y olvidaremos detalles primordiales con los que arrancó la obra. Lo que nos llevará al inicio para releer el libro ya con otros ojos e ir buscando lo que pasamos por alto, ¿no? Ir cazando dónde está esto que Hans quiere juntar, ¿no? El lector es el principal piano man del libro. A la final, porque en este juego solo recuperaremos la memoria ficcional de la historia cuando estemos frente a nuestro instrumento, en este caso literario, y toquemos sus páginas y leamos y nos sumerjamos desnudos en las aguas profundas de la ciencia ficción de Hans Bert Martínez. Personalmente,
cuando me sumergí en la obra, me quedé pensando en lo que por ahí movió al autor a escribir. Y sí, en una conversación con él en el Supermaxi, un día, hace unas semanas atrás, mientras él compraba algunas cosas y yo otras, conversábamos de la obra y él me comentó que siempre hacía investigaciones, que colecciona recortes de periódicos o noticias que le llaman la atención. También me comentó de su respeto por la vida y obra de Stephen Hawking, y a pesar de todo, me parece un gran juego creado, ¿no? Y también el autor aborda detalles que son muy serios, ¿no? Porque por un lado él está jugando, ¿no? Él está jugando con nosotros, está jugando con el autor, está jugando con la historia, pero aborda detalles muy serios como el supuesto ocultamiento político y gubernamental de evidencias científicas de interés general, como todo este tema extraterrestre, pero también de la existencia no reconocida de ciertos casos de algo superior que organiza todo, ¿no? Y eso también nos lleva a pensar, a imaginar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué llevó realmente a Armstrong a la Cueva de los Tallos? Como lo cuenta el libro también, por un lado, ¿no? ¿Qué lo llevó a Macas, ¿no? ¿Qué lo llevó a Ecuador justamente a buscar este techo que vibraba cuando acercaba la mano? ¿Qué pasó realmente en Roswell en el 47? Porque ahí hay un juego de historia y de la ficción que propone Hans. O hasta para reírnos un poco, no sé, no es mucha casualidad que Hans sea hincha de un maravilloso equipo azul en donde su generación dorada fue conocida desde la etapa formativa como los extraterrestres. Cosas que quedan para reflexionar. Pero yo mejor invito a que no perdamos el tiempo y pidamos lo antes posible en Casa Morada este libro de 165 páginas que fue premiada con el premio La Linares 2020 y debe resaltar en el firmamento de nuestra biblioteca. A la final, Hans irá contando más detalles de la obra y a la final ustedes, como personas asistentes al presente espacio, irán también haciendo sus consultas. Pero por ahí yo lo que arranco haciendo es, un autor siempre tiene una planificación de la estructura, ¿no? Va descartando cosas, va apostando detalles y al final uno tiene que tomar decisiones sobre por dónde arranca y sobre cuándo una novela está lista. En este caso, Hans, ¿qué piensas tú? ¿Cómo arrancó Firmamento? ¿Cuándo sentiste que estaba listo? ¿Cómo fue la historia detrás de la historia, no? Ahí fue. ¿Cómo arrancó Firmamento? Firmamento arranca de un punto que tú mencionaste, que es, yo veo un artículo que me interesa, entonces yo lo guardo en unas carpetas. Seguía a Stephen Hawking desde hace como 20, 30 años con su obra Sobre el Tiempo, que la leí, que me gustó mucho. Y entonces, el punto de partida, y veo también una pregunta de Andrea Ochoa que va por ese mismo camino. ¿Qué lo inspiró? Entonces, me inspiró un punto de partida que fue el Área 51. Yo también tenía mis incógnitas. ¿Por qué no dejan entrar al Área 51? Claro, es un recinto militar, ¿no? Pero de lo que ocurrió en Roswell, verdaderamente hay mucho misterio, que fue un disco volador, que fue un meteorito, un globo aerostático. El pueblo de Roosevelt, que queda cerca de esa zona, es el que más beneficiado ha salido porque ahí es donde venden todas las cosas de ovnis y va la gente por turismo, ¿no? Pero de allí viene mi novela, viene desde el punto de vista, a ver, si yo pensé, ¿no? A ver, si pongo que cayó un ovni, ya realmente es, es un lugar común, ¿no? Y me decidí por un asteroide, por un meteorito pequeño, pero no natural, sino una sonda extraterrestre, o sea, una sonda con forma de meteorito que cae allí, y eso yo lo empaté con la vida que fui viviendo, valga la redundancia, desde que era joven, muy joven, y vi cómo el proceso tecnológico ha ido avanzando, pero vertiginosamente. Yo soy
de la generación wow, vi el primer partido en directo, en vivo y en directo del Mundial de Alemania 74, porque ahí fue, y fue a color. Entonces, para mí fue una gran sorpresa, o sea, es decir, lo que está pasando allá, lo estamos viendo aquí, me parecía algo florecer. Ya ahorita todos estamos acostumbrados. ¿A qué hora juega Barcelona, España? A las 2 de la tarde, pero antes no era así. Entonces, y ese proceso que vino con los teléfonos, con las utilidades del teléfono, con las funciones del teléfono, y todo. O sea, toda esa tecnología salió de allí. Esa es mi propuesta de ciencia ficción, mi propuesta literaria, ¿no? Y ese fue el origen de la historia. Ese fue el leitmotiv, que lo que digo que cayó, y entonces ahí entra Steve Hawkins, por el tema de el cubo. Ahí aparece el cubo. Por coincidencia, pues en el año 70 y pico, cuando salió el cubo, fue un boom, y muchas personas en el mundo, 200 millones de personas, entre adultos y niños, en esos 2 años, jugábamos esto. Entonces estamos trabajando indirectamente para los que manejan estos proyectos, para descifrar el cubo que había caído a la Tierra y obtener estos avances tecnológicos. Más o menos de eso se trata la historia. Ese fue el origen, el Área 51, y ahí entra el astrofísico, pues, Hawkins, para robarse el cubo. Esa vez que estábamos justamente conversando, mira, tú comprabas unas cosas, yo compraba otras, ¿no? Que me pareció súper divertido que sea así de espontáneo todo. Me hablabas de que esto había arrancado como un proyecto de cuento, ¿no? Pero hay un momento en el que todo esto crece y tú decides por ahí el kilometraje de la obra. ¿Va a ser un proyecto largo? ¿Va a ser un proyecto corto? ¿Cómo defines eso? ¿Cómo defines la estructura? Que al final dices, no, esto va a ser corto, y está vinculado también al proceso del premio, ¿o fue una decisión más editorial tuya? Bien, el proceso entre un cuento a una novela lo dicta como lo vas haciendo, ¿no? O sea, al principio viene la idea, eh, es como yo, al menos yo lo veo así, es como una película que yo lo veo que la tengo que contar, y cuando veo que hay más esencia que puede abarcar más, y si ya veo que ya voy por la página 30, entonces ya digo, ya, esto ya es novela. Entonces ahí tengo que trabajar en lo que es novela, ¿no? La novela la terminé, ya estaba terminada, tuve problemas, los que más problemas tuve es con la estructura de la novela, con el orden de los capítulos, porque yo empiezo la anterior novela, Firmamento, empiezo por el presente, empiezo con el capítulo de El asalto a las estrellas, pero posteriormente que me di cuenta que tenía que empezar por el pasado, en 1947, y de ahí irme saltando los tiempos y acercándome a la actualidad. Entonces, cuando yo ya terminé la historia, vi pues la parte de los concursos, y venía el premio La Linares, a quien para mí fue como haber casado Moby Dick y yo soy el Capitán Ahab, ¿ya? Entonces yo dije, bueno, ahora sí te voy a atrapar. Entonces, pero pero con fe, con ganas, ¿no? Porque uno sabe que tenía algo interesante, el escritor lo saborea, que tiene oportunidades. Es como el fútbol, cuando hablamos de fútbol. Si tú tienes un buen equipo, tú sabes que tienes posibilidades de ganar. No es que vas a ganar, pero posibilidades sí. Lastimosamente, como había una cantidad de caracteres, entonces tuve que recortar
8 o 10 páginas para poder llegar a la cantidad. Entonces, esa es la historia como que fue en un principio no preparado para un concurso algo. Yo siempre escribo una novela, cuentos, y después veo en dónde puede encajar, porque ahora los concursos, tanto nacionales como internacionales, te ponen mínimo que no pasen de 500 páginas, mínimo 120 páginas, 130 páginas. Entonces, uno primero escribo y después veo dónde puedo empatar, porque al ganar un concurso literario, como lo dijo ayer Ernesto Carrión, que estoy totalmente de acuerdo, es un empuje económico, es una Claro. ayuda económica y verdaderamente, aparte de el cierta prestigio que puede darse, ¿no? Porque el verdadero prestigio es trabajar el día a día y en literatura y hacer lo que más puedas en tu carrera literaria. Claro. Ahora mira, bueno, solo como un detalle, igual, la gente está, los presentes están un poco comentando, enviando preguntas y respuestas en el chat. Algunas son felicitaciones, son saludos, otros son también saludos para María Paula, hay de todo. La gente en ese espacio también puede sumarse y puede poner cualquier pregunta que quieran hacerle a Hans para también tratar de que el autor las responda, ¿no? Ahora, yo quería ahí consultarte algo, ¿no? Porque este es un ejercicio interesante. Tú venías de las luces de la felicidad en temas de ciencia ficción, escribiendo más volumen, ¿no? Con más detalle, utilizando toda la parafernalia de las luces del neón y de la ciencia ficción, por así decirlo, ¿no? Pero acá es poca descripción del espacio, es poca decisión, poca descripción mayormente de emociones, de sabores, y vamos directo al diálogo, vamos directo a la acción. En este caso, ¿con qué te sientes más cómodo, no? ¿Y qué te lleva a decidir, en este caso, el tema de la economía de palabras versus el desarrollo amplio de las luces de la felicidad en cuanto a tu narrativa? Bien, en en el tema de las luces de la felicidad, había el tema en sí se prestaba para una historia más larga debido a que era una búsqueda de un criminal, ¿ya? Y entonces siempre una historia policial, o sea, las pruebas, eh, el tipo de herida, ir a la morgue, en fin. Hay una Entonces, fusión de géneros ahí, ¿no? Hay una fusión de géneros. claro, yo te hablo ahí de la policial, pero también se fusiona la ciencia ficción, porque ahí aparece el agujero negro. El agujero negro que en teoría de Stephen Hawking, si algo cae, una, un planeta, un asteroide, en fin, cae en la línea de atracción del agujero negro, eso simplemente queda aplastado y hace un comparativo con que una montaña aplasta una moneda. O sea, así sería la fuerza gravitacional de este agujero negro. Pero el escritor siempre se pregunta, ¿y si no es así? Porque eso es la ciencia, ¿ya? Pero es una hipótesis. ¿Y si no es así? Entonces, en las luces de la felicidad, Ahí lo estamos perdiendo un poquito, Hans. No sé si soy yo o es también para ti, que María soy Paula. Ahí está. superhéroe oculto, porque tenía miedo de decirlo, porque de lo contrario lo podían creer loco, ¿no? Entonces, como había varias aristas este, para, para más. Yo creo que siempre el tema, bueno, hay escritores que han mencionado, el caso es ese, el tema me encuentra, pero el tema también me dice a mí la cantidad de páginas
que necesita una y necesita otra, ¿no? En Firmamento, pues todo tenía que ser un poco más corto. Recuerda lo que hablamos. Claro. Creo que lo estamos perdiendo un poco, Hans. Así es, se ha quedado como congelado. Un poquito. A ver, hasta que vuelva por ahí yo voy a improvisar un poco. Bueno, Hans justamente me comentaba en algún momento de que para él fue un reto tener que planificar este detalle de la novela y ajustarse un poco también al premio. Él había planificado justamente el desarrollo de la novela. Bueno, ahí esperemos que vuelva, pero él había planificado el desarrollo de la novela para un momento más largo, ¿no? Me contó que tuvo que quitar una parte, esto se conecta con una pregunta de Andrea Ochoa, si estoy bien, que dice alguna historia adicional en la obra que finalmente decidió quitarla, y Hans me comentó en su momento que sí, que tuve que quitar como un capítulo que era importante vinculado a una historia, que no la voy a mencionar ahora para que la gente vaya y la busque, ¿no? Porque yo le comenté, oye, terminé el libro y me pasó esto, ¿no? Entonces, le comencé a preguntar sobre esto y aquello, y él me dijo, sí, en efecto, esto un poco también se puede ver, por esto que lo solucioné un poco de esta manera, ¿no? Por ahora no lo spoileo para que la gente también pueda un poco conversar más al detalle, ¿no? Y de ahí, bueno, Hans debería responderle a Iván Terán, que dice desde el punto de vista técnico cuál sería su novela más lograda. Vamos a ver, Hans, cuándo volverá. Aminta Bueraño también ha hecho una pregunta. Así es. Tú, Andrés, ¿qué consideras de la pregunta de Aminta? Hasta que mi papá pueda regresar, porque se le fue el internet y ya está solucionando los temas. Aminta pregunta, más que ciencia ficción, asumimos la novela como ficción de la ciencia. Sí. Tú, en lo personal, ¿qué opinas? Hasta que mi papá pueda regresar. Yo creo, yo voy a hablar un poco también desde lo que conversé con Hans, ¿no? Hemos conversado unas 3 veces en este proceso, y él me decía que, bueno, él parte de la ciencia ficción, pero de ahí viene el detalle de lo que yo digo justamente al inicio, ¿no? Que él lo que hace es aplicar su sigilo profesional y doblegar todo lo que quiere, ¿no? Porque al final, cuando uno lee la obra, ¿no? Y los invito a leerla, él lo que hace es comenzar a estirar todo, ¿no? Comenzar a exagerar algunas cosas, y en los encuentros finales también comenzar a ir cerrando o a ir conectando. Pero algunas cosas se conectan y se responden antes, ¿no? Por eso es importante leer la obra, ¿no? Yo también quería preguntarle a Hans sobre el detalle de los personajes y su decisión, por ejemplo, de los nombres de esta banda criminal llena de payasos, que tiene un tinte social, ¿no? Del líder que va juntando a todos con un sentido de responsabilidad social, ¿no? De que gente que estaba en la calle la va sumando, ¿no? Y la hace parte, ¿no? Y por otro lado, también le quería preguntar algo vinculado a ti, María Paula, que era Hans en sus diferentes eventos también lo que hace es, de una u otra manera, sumar a sus hijas o a sus hijos, o a su hijo, para que también participen de una u otra manera, sea en lo infantil, sea en lo juvenil, o sea en la parte de la novela, que también me gustaría que responda esa parte y que también me comente este detalle. Yo voy a pegarle una llamada, preguntarle cómo va, para ver qué nos comenta, ¿ya? Igual, cuéntanos tú tu experiencia, María Paula, porque internamente se vive también desde afuera. Algo que le iba a preguntar a Hans era sobre su experiencia es uno de los autores guayaquileños más premiados, ¿no? Y a diferencia de otros, en varios tipos de géneros, ¿no? Infantil, juvenil, ¿no? Entonces, quería preguntarle también tu experiencia en ese sentido en cuanto a cómo se vive en la familia toda esta ficción que aborda el día a día, ¿no? Gracias por la pregunta. En sí, tener a mi papá como escritor es verdad bien interesante, porque así también él nos pone a veces como personajes de los cuentos. Hay otro cuento, hay una novela infantil que ha sido premiada, es uno de los, ¿cuál sería la palabra? Es como uno de los hits más grandes de él, Casita Casuna Casuna, es la historia de nosotros cuando nos cambiamos de casa, y es súper interesante, en verdad,
también las ideas a veces se les ocurren y él nos va contando, nos va comentando también sus ideas de cuentos, de novelas, cómo va armando las ideas, y también nos ha servido bastante, digamos, en lo personal, a mí me ha servido porque yo cuando estaba en el colegio fui parte del club de lectura y también hacía cuentos con mi papá, y logré publicar una antología de cuentos con las chicas del club. Ah, genial. Entonces se comparte esta afinidad también y este consumo, ¿no? de las letras. Ahí creo que ha vuelto Hans. Sí, Creo que está jugando un poco con los espectadores en este caso como si fuera un cubo también, ¿no? Hans, ahí está. Tienes muchas preguntas de la gente. Los firmamentos no me quiere dejar hablar, pues, o sea, porque estoy dando la verídica de lo que pasó en el área 51, entonces ya está. Yo creo que el gobierno americano está ahí influyendo en tu conectividad. Es definitivo, ¿no? En venganza de lo que pasa en ciertos capítulos por ahí. Claro. No iré más, no iré más. Oye, mira, a ver, tratando de recapitular rápidamente, hay muchas preguntas, te las voy un poco a resumir. Por un lado, Amin también, buen año, hablaba sobre que si más que ciencia ficción, asumimos la novela como ficción de la ciencia. Por otro lado, preguntaban también sobre si había, Andrés Ochoa decía si existe alguna historia adicional en la obra que finalmente decidiste quitarla. Finalmente también, desde el punto de vista técnico, ¿cuál es su novela más lograda? Pregunta Iván Terán. No sé si empezamos por ahí, para que también la gente pueda preguntar y tú puedas responder un poco sobre eso, ¿no? Ya, sobre las novelas, bueno, cada una tiene sí tiene su trabajo, tiene su forma. Yo puedo hablar de varias novelas que costaron escribirlas, que fue Las luces de la felicidad, porque había que empatar el ciencia ficción con la parte policíaca y también con algo de teatro, porque ahí ingresa ciertos guiones y con escenas de películas. Entonces era como una mezcla amplia, ¿no? Maratón, porque me costó correr una media maratón y encasillarla en la novela como una lucha personal, ¿no? Y lo importante, pienso yo, que de todo esto es que uno debe disfrutar cuando escribe. Y eso yo sí lo hago. Yo disfruto cuando escribo, disfruto cuando hay un personaje que me hace reír, ¿no? Verdaderamente eso creo que es la parte central, ¿no? El disfrutar escribir. Eso te da el ánimo, te da las ganas, te da la pasión para hacerlo bien. Bien bajo tu punto de vista, ¿no? Claro. Y bueno, preguntas actualmente, por ejemplo, ¿cuál es la opinión referente a crear e incrementar actividades para que nuestros escritores, que por supuesto son brillantes, sean más conocidos y leídos? Preguntan también. Voy a seguir un poco dónde podemos adquirir el nuevo libro. Yo sabía que en Casa Morada, no sé si hay otros espacios. Y adicionalmente también el tema de si han considerado hacer una colaboración literaria entre padre e hija, por ejemplo, o entre familia, ¿no? Bien, el término, bueno, de maratón, ya creo que tú lo dijiste, que se vende en Casa Morada, ya estamos viendo también dónde más se lo pueda realizar, por ahora allí, ¿no? Sobre los escritores y la parte internacional, pues, ese es un gran problema que tenemos casi todos, ¿no? Ayer verdaderamente Ernesto Carrión también tocó el tema y no es que lo repita, ¿no? Sino que estoy de acuerdo con él. Claro. Él, pese a los premios ganados, él dijo, realmente tiene poca crítica internacional, ¿no? No hablemos, por ejemplo, de Mónica Ojeda, que ha tenido un éxito en Europa y en varios países, ¿no? Pero estamos hablando de muy poco, ¿no? Estamos hablando de muy poco, ¿no? Entonces, verdaderamente,
importaría mucho que un escritor obtenga un premio importante en el exterior. Por ahí vemos, también recuerdo que Aminta Buenaño fue finalista de un concurso en España. Es un gran punto. Augusto Rodríguez también fue finalista de un concurso en España, ¿no? Pero verdaderamente esa partecita es importante, la que nos falta cuajar. Cualquiera de nosotros. Perfecto. Y bueno, yo voy a pasar un poco de la obra. Si la gente tiene más preguntas sobre la obra, igual perfecto para ir conversando. Cierto, Eduardo León comenta rápidamente de que, por cierto, tu camisa está genial, que no puede escribir, pero que nos quedamos con las ganas de ver una nueva corbata, ¿no? Que les cuento yo a las personas que están aquí que siempre Hans presenta una nueva corbata ficcional o de ciencia ficción en todas sus presentaciones. En este caso está más guayaquileño, ¿no? Por así decirlo, más relajado, lo cual es bueno. Está Pero con pez espada. es espada, ¿no? Claro, también es parte de las historias, ¿no? Cuando uno se sumerge, el Piano Man ahí se encontró con varios peces espadas. Ahora, ¿qué obras estás leyendo últimamente y qué es lo que más te ha despertado cosas impensables de tu narrativa? Yo he visto, por ejemplo, me he encontrado con mucha literatura ecuatoriana, de muchas autoras, por ejemplo, fantásticas que han sido inclusive reconocidas hoy en día, pero también con muchas autoras que han venido haciéndolo desde los 70, ¿no? Por citar solamente un año, ¿no? Realmente Ecuador ha tenido siempre autoras muy presentes y de mucha propuesta, ¿no? Una obra muy interesante que cada vez se consume más. En tu caso, ¿cómo te has acercado a eso? ¿Qué has disfrutado más? ¿Y qué es lo que te ha despertado mayores intereses impensables en tu narrativa? ¿Qué te ha influenciado? Bien. Antes de contestar esa pregunta, veo que hay otra que dice si no he pensado hacer un trabajo literario con mi hija, ¿no? Bueno, les cuento que ella es independiente en ese aspecto. En el tiempo colegial hizo unos cuentos y formó parte de una antología de su colegio, pero de ahí se ha dedicado full a estudiar leyes. Entonces, verdaderamente no hemos vuelto a tratar del tema, puede ser una buena idea, pero yo siempre la he impulsado a que ella, porque yo sé que tiene la semilla, pero ahora está más abocada al tema de las leyes, ¿no? Entonces, por ahora, pero lo vamos a pensar, señor. Claro, ¿no? Es un tema que podemos tenerlo en mente para algún día, algún futuro, quién sabe. Una antología familiar. Sí. Sería interesante, en Sí, verdad. sí. Y Hans, y un poco lo que te comentaba de las autoras o de los autores, digamos, me gustaría mucho conocer eso, ¿no? Tú vienes, por ejemplo, tú tuviste en su momento un viaje a España, si no me equivoco, ¿no? Sí. Una beca, viajaste también en su momento con compañeras, con compañeros, pudiste conocer muchas más personas que escribían, ecuatorianos o ecuatorianas que escribían afuera. Me interesa ver también o conocer tu opinión sobre eso, ¿no? Sobre todo lo que se ha escrito desde hace muchísimo tiempo, que tú has tenido acceso y has podido consumirlo, y sobre todo esto que está pasando hoy en día, que hoy más que nunca se está publicando mucho afuera y se está teniendo también mucho protagonismo también en el, digamos que en esta parte de las reseñas o de las opiniones sobre lo que se está generando en la literatura ecuatoriana. Ahí espero tu respuesta también. Bien. Pero tenemos varias preguntas porque se han quedado dos. Han quedado la de las lecturas, creo yo que se quedó. Y se ha quedado una que me preguntan, contesto esa rapidito, que me preguntan por qué considero importante el premio La Linares como Moby Dick. Bueno, Sí, cuando un Gustavo. premio Saludos para alcanza Gustavo. un prestigio como por decir, sin menospreciar a ningún otro premio. El Aurelio Espinosa Poli tiene un prestigio, tiene de años, entonces verdaderamente muchos escritores, yo al menos, yo hablo por mí, soñé con ese premio. O sea, igual con la Linares, que ya tiene sus varios años de recorrido,
han salido autores nuevos que yo no conocía, han salido muy buenos escritores, entonces por eso es que uno no es que escribe para los premios, pero los premios nos atraen y ese es un premio que tiene prestigio, ¿no? A la pregunta de el viaje a España, fue un proceso que fue con una selección de jóvenes autores. Eso fue en el año 85, estamos hablando de hace como 30 y pico de años. Y hace poco, coincidentemente, nos reunimos quienes fuimos. Ahí fue que nos hicimos amigos. Aminta Buenaño, Ernesto Torres, Marixa Sino, ¿quién habla? No se me escapa nada, no. Marixa, Ernesto, sí. Y entonces, nos fuimos al primer encuentro de jóvenes escritores en Madrid. Personalmente, no tuve mucho contacto con otros escritores ecuatorianos, pero sí conocí, por ejemplo, a Monterroso. Entonces, para mí, un muchacho de 20 años, que ya escribía y que ya me gustaba escribir, conocer a Monterroso, o sea, wow, o sea, no. Es como cuando de pequeño fui al Estadio Capuel, tuve la misma sensación. Y en el Estadio Capuel, que me llevaba, pero el Estadio Capuel viejo, cuando mi padre me llevaba a ver al Everest, ¿ya? Claro. Porque un tío mío era el presidente del Everest, ¿ya? Y ahí yo conocí al Tanque Romero, no sé si tú lo has escuchado, un argentino que terminó sus días futbolísticos en el Everest. Entonces, cuando mi papá me lo presentó, pues yo era con, o sea, así mismo tuve la misma sensación con Monterroso, con otros autores, ¿no? Hubo intercambios de libros, conocí también autores de otras latitudes, tuvimos encuentros, conversatorios y fue una rica experiencia. Eso es lo que te puedo decir. Y aparte de eso, gané 3 amigos, Aminta, Ernesto y también Marixa. Gané 3 amigos y hemos permanecido con esa amistad. No nos vemos mucho por nuestras ocupaciones y todo, pero cuando nos unimos la pasamos muy bien. Y eso fue lo más importante, fuera de las experiencias literarias. Sí. Bueno, ahí está pendiente lo que te comentaba también de las lecturas que son, digamos, y de los autores también locales, de lo que te comentaba también de los autores y autoras, ¿no? Bien. Sobre Creo que tenemos, lecturas, creo que tenemos como unos 10 minutos, así que igual para ir. hacerla rápido. Bien. Sobre las lecturas, verdaderamente yo voy a colocar edades y lecturas, porque verdaderamente siempre como se pregunta el presente, no, pero yo, por ejemplo, cuando estaba chico, 10 años por ahí, me impactó, y de los impactos que tuve al leer cierta obra, como fue la de Leopoldo Alas Clarín, que leí Adiós Cordera. O sea, ese fue, hasta ahora siento ese cosquilleo de tristeza que me dio con el final del el cuento. Entonces, estos escritores que nos dejan una huella, nos enseñan. No sé qué nos enseñan porque eso está dentro de nosotros, pero verdaderamente ahí vamos. Nos sacuden. Es como ver una película que te deje pensando 2, 3 días o 5 días. Ahí aprendes. Luego, bueno, en mi tiempo de niño, pues leía muchos cómics. Ahí creo que uno aprende el suspenso, ¿no? Leía historias de aventuras como Buffalo Bill, me encantaba la aventura y ahora por eso entiendo por qué también escribo literatura juvenil. Claro. Quiero darle al mundo, es mi intención, quiero darle al mundo lo que la literatura juvenil me dio a mí en esos años. Yo era un niño feliz leyendo, ¿ya? Y después con los años, pues vino Cortázar con su obra La noche boca arriba. Cortázar tiene mucho, ¿no? Pero para mí ese cuento en especial fue un antes y un después. Yo sabía que con leer eso y la impresión que me dejó, yo dije, aquí yo puedo escribir lo que se me ocurra. Ya, con Borges, con
esa historia que tiene de El Jaguar, la escritura del Dios, también es otro cuento para mí que se metió ahí profundamente. Fuera de todo, estos los clásicos, Yourcenar, Proust, Rosa Montero, actual, que hoy la vi. Y bueno, de los autores nacionales, el siempre Pablo Palacio, un hombre muerto a puntapiés, y me encanta, por ejemplo, Washington, de, de José de la Cuadra, siempre me encantó ese, ese cuento, ¿no? Y obviamente he leído muchos más, pero hoy en día, bueno, pasé por Kundera y hoy en día cuando leo acerca de un autor, leo varias obras de él. Hoy en día estoy con Stephen King, el, el rey del terror. Ya tenemos 4 minutos, a ver si hay otra pregunta. Quedan 5 minutos, vamos ahí. Hans, yo tengo una pregunta que puede ayudarnos a cerrar. ¿Cuál es tu siguiente proyecto? ¿Cuál es el as bajo la manga? Y le sumo, tú has sido muy premiado localmente. Estás intentando algo afuera, tienes intenciones, no me digas nombre, pero ¿cuál es ahí el plan? ¿No? Te lanzo esas dos cosas puntuales para cierre de mi parte. Bueno, sí, verdaderamente estoy haciendo una novela amplia, ¿no? Que trata también, es una novela negra, pero también es el tema de las tragedias, ¿no? Entonces esa la estoy elaborando, la estoy terminando, pienso presentarla en el exterior, pero en el conversatorio que tuvimos ayer también escuché en cierta forma, y eso lo he escuchado de varios autores, que estos grandes premios, Alfaguara, Planeta, siempre gana alguien de la casa. Eso lo escuché ayer, yo lo he pensado también, pero bueno, hay que buscar y hay que abrirse paso. Hay muchos premios internacionales y uno puede proponer algo que tenga validez, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo ahora. Y un libro de cuentos también. Y también quiero hacer otra historia juvenil infantil. Perfecto. Esos son mis proyectos. María Paula, no sé si por tu lado tienes una pregunta. Yo solamente aprovecho, veo que hay bastantes visitantes y aprovecho para saludarles a todos y los dejo con María Paula. Yo también ahí me despido para que Hans y María Paula puedan cerrar esta maravillosa noche. Y la gente pregunta dónde lo puede comprar aparte de Casa Morada. No olvides ese detalle. No sé si lo respondiste a la final. Así es, yo encontré una de las preguntas realizadas por el público, es la siguiente, por Yanine. ¿Por qué escoge el pasaje bíblico de la Biblia, San Lucas 8:17? ¿Qué le llama la atención de ese versículo? Porque ese versículo implica que todo lo que está oculto se sabrá. Entonces es lo que yo propongo en la novela Firmamento, que todo lo que está encubierto, y eso va también para otra pregunta que veo allí, que va de la mano, ¿cuál es su opinión acerca del misterio y encubrimiento de la cueva de los tallos? Entonces, yo coloco en la novela ciertas realidades. Neil Armstrong, que se fue a la luna, qué raro, ¿no? Que llega y en el 76 quiera visitar la cueva de los tallos, donde estaban esas placas que las tenía el padre Crespi y que misteriosamente desaparecieron y ese convento donde él estaba se quemó. Entonces, toda esa cadena de consecuencias a mí especialmente me hablan de un encubrimiento de algo, no lo sé, y de algo que tiene que ver con el área 51, ¿no? Algo que nos vino del firmamento para acá. Entonces, pero no puedo saber qué es, solamente dejo esas realidades encasilladas en la novela. No sé, María Paula, si tú quieres ir por una más o si lo prefieres cerrar, nos queda un minuto. Ustedes decidan.
Lo que decía el autor de la obra. Si te parece, Hans, por ahí puedes hacer una despedida, ¿no? También. Así es. Muy bien, déjame tomarnos una foto aquí cuando estamos. Minuto 45. Bueno, Agradecer también a todos los presentes. Andrés León, muchas gracias por esta presentación. Gracias por estar aquí. A mi hija también, muchas gracias por colaborarme con ser la coordinadora, que ya viene a ser la segunda ocasión que lo hace, 2 o 3 veces, ¿ya? Y al público presente, de corazón, muchas gracias. Sabemos que es sábado, que es un día en ocasiones de reuniones, así que muchas gracias de todo corazón por su presencia y por su participación, por su pregunta. Hasta luego, hasta la próxima novela. Muy bien, gracias. Hasta luego.